Ahora, yo lo hice con este cliente, ¿me explicó? Y cobré bien, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿tú en tu empresa lo estás haciendo? ¿Tú en tu empresa lo estás cobrando? O como todos, sí lo haces, pero lo haces como parte del servicio de la contabilidad y donde hemos dicho, eres todólogo. Creo que de ahí debemos de empezar la reflexión. Y tantas veces les he dicho, no cobro por lo que se hace, se cobra por lo que se sabe. Esto de estar aquí es inversión de tiempo, es inversión del dinero, ¿me explicó? Pues por lo menos ustedes tienen que recuperar esa inversión, ¿de acuerdo? Hay una propuesta que dice, o un esquema que se llama retorno de la inversión. ¿En cuánto tiempo retorna la inversión? ¿Por qué creen que los despachos cobran por lo menos 3-1, o 4-1, o 5-1? Porque al final de cuentas, ¿por qué 3 o 4-1? Porque el 1 es el trabajador y lo demás tiene que ser para los gastos operativos, para los socios, para los anticipos, para los rendimientos, socios y demás. ¿Queda claro? Porque el despacho tiene que ser rentable, punto, vámonos. Entonces aquí viene la reforma fiscal. Aquí viene actualizar los socios y aquí viene lo que ya les decía reforma. Vean qué dice y cómo termina, Dice, y también tienen que dar los datos del RFC y del nombre completo, dice, y de las demás personas que formen parte de la estructura orgánica de la persona moral. Y es donde entra la reforma, mis amigos. Aquellos que no siendo socios, desde luego, tienen que registrarse en el RFC. ¿De acuerdo? Bueno. Dejamos de momento el material y si me permiten vamos a atender algunas preguntas de nuestro público y gracias por las felicitaciones. Bueno, en principio me manda mensajes de felicitaciones, hasta me manda un pastel virtual. Una colega contadora que se llama Beatriz Adiana y dice, hola Toño, feliz cumpleaños, que tengas un año lleno de bendiciones, con plenitud, rodeado de tus seres queridos. Abrazo y me manda un pastelito. Muchas gracias por la atención, Betty, por los saludos y demás. Después mi querido mi amigo que me menciona como Master Sensei, José Antonio, desde luego es Israel, dice, me dice, hoy miércoles 27 de enero, mercados en Europa negativos, futuros de Estados Unidos negativos y viene mucha información financiera. Bueno, pues ahí están los datos que me comparte el buen amigo Israel González. Israel, muchísimas gracias por compartir esta información que es bastante. Y luego dice, José Antonio, saludos, Israel González. Un abrazo, mi estimado Israel. ¿De acuerdo? Y luego vámonos con Rocío Nayeli, dice, contador José Antonio, le deseo un feliz y bendecido cumpleaños, le mando un fuerte abrazo. Rocío, muchísimas gracias. Eugenio Villa dice, maestro José Antonio, feliz cumpleaños. Estimado Eugenio, igualmente, gracias, un saludo y gracias por la felicitación. Gabriela del Rivero dice, muchas felicidades, maestro, desde Tabasco. Gaby, una colega y seguidora desde hace ya mucho tiempo, y desde luego puntuales preguntas. Gaby, muchas gracias y saludos hasta Tabasco. Tere García dice, buen día, profesor José Antonio González, un gusto enorme y le envío un fuerte abrazo y todo lo mejor para este año de vida que Dios le regala, que tenga mucha salud y abundancia en todo, sobre todo más en conocimientos para compartir. Bueno, pues yo siempre he dicho, y desde luego así lo establecí en mi tesina, que hablaremos de mi tesina en algún día, y yo siempre dije, y desde luego en mi tesina, yo quiero ser generoso con mis conocimientos y prueba de ello es ese tipo de eventos, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Tere. Edgar Tobar dice, de Chalco, México, me encanta ir al tianguis, bueno, me encantaba, últimamente no he ido, que se come muy rico, de Chalco, saludos, dice, muchas felicidades hoy en su día, gracias Edgar, dice, siempre hay que incorporar el amor a la contabilidad, poner énfasis en nuestra ética profesional, coincido plenamente contigo Edgar, es precisamente el amor, la pasión, la dedicación y el toque que tú le das, ¿de acuerdo? Bien, ese valor agregado. Contador José Antonio González Castro, buenos días. Respecto a los CFDI de traslado independiente del CFDI de tipo de ingreso para el cobro de los servicios, ¿qué
que los transportistas están obligados a expedir por el transporte de mercancías y que en este año se le deberá entregar complemento, carta aporte, ¿realmente tiene algún efecto fiscal? Pues hoy día la mayoría de los transportistas no lo expide, pues siguen entregando carta aporte impresa a que está obligado a expedir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por favor, comentarios. Saludos, René Jiménez. Mi estimado René, fíjate, muy bien. Voy a retomar algunas ideas y doy un valor agregado. Hoy hay 5 CFDIs. Espero que no se me pase alguno, porque luego veo mis videos y se me llegan a escapar algunas frases, pero me disculpo porque es el tiempo, es la premura, es mucha información, pero bueno, no me distraigo más. 5 tipos de CFDIs. Primero, de ingresos, de egresos, de traslado, tipo P de pago, ¿de acuerdo? Que es el que platicamos. Y me falta el de nómina. 5 tipos de CFDI. Bueno, dicho eso, el artículo 29 establece la obligación de emitir CFDI cuando se obtienen ingresos, valor de actos o actividades o retención de contribuciones, ¿de acuerdo? Y el artículo 29 letra A, requisitos de los CFDIs, que por cierto para este año tuvo algunas precisiones, prácticamente en la palabra que se llama diferir el cobro. Ojalá lo tengan presente. Por lo tanto, dicho esto, mi estimado René, una cosa es el CFDI de traslado que lo tiene que emitir el dueño de la mercancía. Ojo con esto, Ojo con esto, el dueño de la mercancía. Y solamente es para acreditar precisamente ese efecto, trasladar la mercancía de un lugar a otro. ¿Y por qué es importante? Porque si no lo llevas y viene la policía fiscal, te puede decomisar la mercancía o la puede considerar como contrabando. Por eso yo agregaría algo adicional. De ser posible, también lleva la factura, que puede ser de México o del extranjero, ¿de acuerdo? Y acompáñalo, llegado el momento, con el pedimento de importación. Y cosa muy diferente, mi estimado René, en los términos del artículo 106 del código, emitir la carta aporte. Por lo tanto, tendría que llevar los 2 documentos, más que nada para acreditar, obviamente, por un lado, la procedencia de la mercancía y por otro lado, la propiedad de la mercancía. Entonces, ahí dejo mis comentarios, pero la sugerencia es que tienes que hacer 2 tipos de CFDI, mi estimado René. Pasamos con otra pregunta, dice, hola, soy Claudia Cornejo, Ciudad de México, saludos Claudia, que sea un excelente año de vida, felicidades y abrazo. Muchísimas felicidades Claudia Cornejo. Juan Ramos dice, muy bien, dice, muy buenos días, profesor José Antonio. Muchas felicidades, muchos días de estos, un abrazo. Mi estimado Juan, gracias por las felicitaciones. Buen día, contador José Antonio, soy Eder Fabián. Mi estimado Eder, igual ya te ubico perfectamente, saludos. Y bueno, dice, le mando una felicitación, mis mejores deseos. Y bueno, pregunta, dice, a lo que te truje. Bien por ti, Eder, dice, pregunta, en la declaración de inversiones, cuando el costo es superior a 175,000 pesos, los gastos relacionados, mantenimiento, gasolina, etcétera, serán parcialmente deducibles hasta que termine de deducirlo o mientras dure el activo en uso, a pesar de que ya esté totalmente depreciado. Voy a abundar en esa pregunta, mi querido Eder, ojalá nos puedas ver al rato, pero te doy puntual respuesta. Mira, el activo fijo, si bien es cierto, tienes que tomar las disposiciones que vienen en las normas de información financiera, concretamente la NIP C6, ¿de acuerdo? C de casa, -6, en donde derivado de esa regla y relacionado con la regla A5, la definición de activo es que te tiene que generar beneficios económicos futuros para que lo puedas deducir contable y fiscalmente, ¿de acuerdo? Sale. Segundo punto o tercer punto, el primer párrafo del artículo 31 de la ley de renta, en donde ya vienen los problemas, me dice que la deducción para efectos fiscales es
al monto original de la inversión, aplícale el porcentaje que te sugiere la ley máximo con la limitante en deducción que la misma ley establece. ¿Eso qué quiere decir? Que te haya costado lo que te haya costado, le aplicas el 25% y eso deduces, actualizado desde luego, hasta el tope de 175,000, que el criterio del SAT es al revés, tomas los 175,000 por el 25%. Y el último comentario es que el artículo 36, fracción segunda de renta, si tú lo lees con puntual seguimiento, te vas a dar cuenta que lo que está limitando es la deducción, no es el MOI. Por lo tanto, tienes una consecuencia buena, que puedes deducir hasta 175,000 pesos como deducción cada año. Y desde luego, en los términos del sexto párrafo del mismo artículo 31 de renta, puedes ajustar la deducción. Sin embargo, insisto, eso al SAT no le gusta. Y en tu pregunta en concreto, el artículo 28, fracción segunda de renta, dice efectivamente lo siguiente, que para cuando tengas gastos derivados de la inversión que está topada, hay una máxima que dice, lo accesorio sigue la suerte del principal. Por lo tanto, mantenimiento, refacciones, llantas, rines, gasolina, seguros y lo que gastes, tienes que deducirlo de manera parcial. ¿Queda claro? Y el IVA se acredita de manera parcial si no estás metiendo deducciones que por ley no es deducible y puedes caer en una situación fiscal como evasión fiscal o penal si el monto que deduces es superior a 7.8 millones de pesos. Ahí están mis comentarios, mi querido René. ¿De acuerdo? Bueno, vámonos con otra pregunta para salir al break y dice, soy Alicia desde Querétaro, saludos a Alicia. Muy buen día, contador, mis más sinceras felicitaciones, que Dios lo bendiga mucho, gracias. Y mi regalo es este puño de salud en estos momentos de COVID y siempre. Muchísimas gracias, Sonia, y acepto el regalo con muchísimo gusto. Dice Beatriz Castillo, buenos días y a todos, ¿de acuerdo? Y al contador José Antonio. Dice, si en 2020 tengo un trabajador con sueldo diario de 140 pesos y ya integrado me da 142 pesos. Se tiene que modificar el salario, ya que para el 2021 el salario mínimo quedó en 141.70. Claro, mi estimada Beatriz, si el año pasado le pagaba 140, que era más del salario mínimo, pero para este año el salario mínimo es 141.70, desde luego que se tendría que ajustar el salario nómina. Sin embargo, te comento que en materia de seguro social, ¿de acuerdo? Cuando hay modificación y se afecta el salario mínimo y la modificación es derivado del ajuste al salario mínimo, por el mismo texto del seguro social, me dice que no tienes que hacer la modificación del salario base de cotización ante el seguro social. ¿De acuerdo? Bueno, para avanzarle, mis estimados amigos, les robo otros par de minutos. Dice, licenciado Castro, soy Edith Muñoz. Saludos, Edith, también ya conocida en los cursos. Dice, ¿puede apoyarme en lo siguiente, por favor? Con gusto. Dice, empresa con domicilio fiscal en el Estado de México. Sale. Vende bombas centrífugas. Sale. Y las entrega con flete pagado por ella en Cananea. ¿De acuerdo? Se paga nómina para ingeniero en campo y técnicos en campo, asistentes, etcétera. Dice, para la entrega e instalación de las mismas bombas en minas. La pregunta es, ¿puedo aplicar el estímulo de la zona fronteriza norte y para el ICR e IVA a esta empresa, o debo de aperturar establecimiento en Cananea? ¿Cómo aplicaría? Muchas gracias y disculpe. No te tienes que disculpar, Edith, con mucho gusto. Mira, cuando ya explorábamos el decreto de la región fronteriza norte que viene desde el 2019 y para este año
región fronteriza sur que empata para este año 2021 y prácticamente los mismos términos. Decíamos en términos generales que la condición para que se dé el beneficio básicamente son dos: que tengas aperturado un domicilio en la franja fronteriza norte o sur, primer dato, y que el servicio o la enajenación se dé precisamente en la región fronteriza norte o sur. ¿Y cuál es el tipo de estas presiones? Lógicamente, favorecer la economía de esas dos regiones, ¿de acuerdo? Para que no se vayan al extranjero o inclusive generar fuentes de trabajo. Una pregunta más y salimos al break, ¿de acuerdo? Dice Juan Bazán Murillo, también ya conocido por nosotros, y dice: maestro, buenos días. Primero, muchas felicidades por su día, le mando un abrazo y me da gusto verlo con excelente salud. Bueno, pues a mí doble gusto, mi querido Juan, y de verdad yo también me siento afortunado y bendecido por Dios. Dice, muy buenas cátedras que nos proporciona y otorga cada curso. Me gustaría que impartiera un curso sobre ingresos por enajenación de acciones en bolsa de valores. Saludos y un fuerte abrazo. Mira, todas las solicitudes, Juan, yo las paso a corporativo y el corporativo decide si hay jale para ese tipo de cursos y vuelvo a mandar tu moción. Y la última dicen, y nos vamos al break, dice Laura Godínez Peláez. Dice, todas las personas morales están obligados a presentar declaración informativa aún y cuando no haya alguna estrategia a aplicar. Bueno, mi querida Laura, yo quiero pensar que hablas de los esquemas reportables. Definitivamente no todas las personas morales o no todas las personas físicas, pero sí les decía en mis cursos lo siguiente: tienes que verificar con detalle, de la mano con tu contador, con tu asesor fiscal, con tu abogado y con el propio contribuyente, si caes o no en un esquema reportable, porque yo les decía, puedes tener pérdidas que denota un esquema reportable, puedes vender activos que puede detonar mejor dicho, un esquema reportable, puedes tener diferencias contables con fiscales, puede detonar un esquema reportable, puedes tener administrador único o comisario y no les pagas, puede detonar un esquema reportable, puedes arrendar, ¿de acuerdo? O subarrendar bienes inmuebles y puede detonar un esquema reportable. Entonces, a eso me refiero cuando tienes que buscar si caes o no en un esquema reportable, ¿de acuerdo? Y pensando que no caigas, pero tienes un beneficio fiscal, que ese ya es otra historia, sugiérele a tu asesor que proporcione una constancia al propio contribuyente donde diga: el contribuyente fulano de tal por el ejercicio 2020 o 2021 tiene un beneficio fiscal de tanto derivado de esta asesoría, que no es un esquema reportable en los términos del 199, pero se le da la constancia para dejar evidencia. ¿Me explico? En esos términos cumples, pero revisa si estás o no en un esquema reportable. Agradeciendo desde luego su distinción, el estar hoy acompañándome en este tema de resolución miscelánea, y desde luego agradecer de verdad de todo corazón a todas y cada una de las personas que han tenido bien mandarme saludos, felicitaciones, y de verdad que yo lo decía al inicio, todas las cosas buenas se regresan y se regresan multiplicadas. Entonces, todo lo que me desean para bien de mi persona, de mi familia, que igualmente se les multiplique a ustedes. Entonces, para avanzarle y no me critiquen, aun y cuando tengo muchísimas preguntas, que en la medida de lo posible las vamos a retomar para que no me crucifiquen. Por eso también me disculpé al inicio, que si no puedo atender todas sus preguntas, pues vamos, está fuera de mi alcance. Pero bueno, trataré de responderlas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar con estas láminas, avanzo un par de láminas más, en donde la regla 2511 me dice que la autoridad puede suspender en actividades a los contribuyentes, personas físicas y morales, cuando han dejado de tener operaciones por 2 años o más, ¿de acuerdo? Y también que se compruebe que no han emitido CFDIs y que hayan suspendido sus actividades de manera general. Por lo tanto, es una facultad de la misma autoridad, ni siquiera es a petición del contribuyente. Bueno, entonces ahí está el primer dato. Siguiendo con esta lámina, bueno, pues hay que aclarar que el hecho de que suspenda en suspensión de actividades la autoridad no quiere decir
que se anulen todas las multas que el contribuyente tenga por dejar de haber cumplido en tiempo y forma. Y en tratándose de personas morales, si fuera el caso, si ya no van a seguir operando, bueno, pues también están obligadas a cancelar su RFC en los términos del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Y también quiero retomar lo que dije en el curso de reformas fiscales, que antes de que cancele una persona moral su RFC, debe de cumplir con algunas obligaciones que va de la mano con todo esto. Primera obligación, que no esté en la lista negra del SAT, que ya exploramos alguna regla al respecto. Segundo punto, que no esté ejerciendo facultades de comprobación la misma autoridad, es decir, que no esté realizando una auditoría, una revisión profunda, una revisión electrónica, etc. Y otro punto es que el contribuyente tiene que hacer una confronta, que yo lo he platicado en múltiples ocasiones, entre los diversos CFDIs, ¿de acuerdo? Entre los emitidos que provocan una retención y en su caso los que yo declare en pagos provisionales, en anuales y demás, para que todo esto esté en armonía, ¿de acuerdo? Que fíjense, o sea, y otra vez siendo propositivo. Me hace una pregunta para avanzarle con las preguntas el contador Federico Reyes, que es gran amigo, gran contador, gran conocedor del tema, y me pregunta, oye Toño, en esta época de pandemia, ¿hay alguna facilidad para que yo como contribuyente no vaya al SAT y pueda hacer cualquier trámite en línea? Les comparto dos datos, uno, cuestiones reales, y uno que viene por regla miscelánea. La regla miscelánea, que la vamos a ver en un ratito, Federico, me dice que solamente tratándose de cambio de domicilio, si eres un contribuyente cumplido, lo puedes iniciar el trámite y concluir en internet sin necesidad de ir a las oficinas del SAT y desde luego sin mostrar el documento que ampara el comprobante de domicilio. Entonces la respuesta es sí, se puede hacer el trámite, pero en este orden de ideas, ¿de acuerdo? Aparte de los otros datos que he platicado. Segundo punto, en materia, por ejemplo, ya práctica, me acaba de mandar un mensaje un contador amigo mío, se llama Gustavo. Gustavo, te mando un saludo, y me decía, oye, mira, tengo una persona física que está en el RIP, pero que su contraseña está inhabilitada, que es algo que está haciendo la autoridad, ¿de acuerdo? Y no se permite hacer ningún movimiento vía internet. Y me decía él, no me consta, me decía él, puedes ir al SAT temprano sin necesidad de hacer cita y sí te están atendiendo. Yo lo veo un poquito riesgoso por el tema del COVID y también en el sentido que la misma autoridad esté dando esa facilidad precisamente por la exposición y el trato entre las personas. Pero bueno, eso es lo que me comentaron hoy hace un rato vía WhatsApp. Bueno, siguiendo con esta lámina, decía que otro de los puntos para que proceda la suspensión de actividades, me dice que si el contribuyente como tal no está de acuerdo con ese movimiento que hizo el SAT, se debe de presentar ante la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente, dice, para formular las aclaraciones correspondientes, aportar pruebas, ¿de acuerdo?, para que se desvirtúe el movimiento que hizo la autoridad y el contribuyente siga activo en materia de RFC. Bueno, un comentario también importante. Hay que aclarar por si les causa dudas de que el hecho de que se presente el aviso de suspensión de actividad por acto de autoridad o por disposición del mismo contribuyente, eso solo implica que a partir de que se presente el aviso, ya no voy a estar obligados a presentar pagos provisionales, pagos definitivos, pagos de retenciones de ICR, entre otros, ¿de acuerdo? Pero sí estaría obligado a presentar mi declaración anual en tiempo y forma, que quede muy claro, porque muchas veces se confunden. Y también aclarar que en la parte operativa, pues ya no debe de haber movimientos económicos, no se tienen que hacer facturas, no se tienen que recibir depósitos, no se tienen que hacer pagos, porque se detonaría o el ingreso, o el IVA, me explicó, o la DIOT, etcétera, etcétera, o las mismas declaraciones. Entonces tengan cuidado con esto,
para que sea armoniosa o la información esté presentada de manera acorde a lo que se le está manifestando al SAT. Ahí para que lo tengan en el radar. Bueno, algo que ya comenté que se da por un hecho es que cuando una persona fallezca, lo que ya platicaba, me dice que la autoridad fiscal podrá realizar la cancelación del RFC sin necesidad de que se presente el aviso respectivo. Cuando se tenga información por otras autoridades o por terceros que el contribuyente realmente ya falleció, ¿de acuerdo? Y desde luego se encuentra activo en materia del RFC, ¿de acuerdo? O exclusivamente tenga ingresos de sueldos y salarios o de RIP o ingresos por intereses y dividendos. ¿Queda claro? Bueno, o exista, me dice la misma regla, un aviso de suspensión de actividades previo al fallecimiento. ¿Queda claro? Bueno, entonces, en este caso, ¿cuál es la facilidad? No presentar el aviso por cancelación del RFC por defunción. Hay que quede claro. Bueno, y esto es precisamente el comentario que va dirigido para mi amigo Federico Reyes. Ahí está mi amigo. Vean que dice, los contribuyentes que se encuentren con la firma electrónica podrán realizar la precaptura del aviso de cambio de domicilio fiscal a través del portal del SAT. Y menciona el segundo párrafo, los contribuyentes que cuenten con un buen historial de cumplimiento, ¿de acuerdo?, en materia de sus obligaciones fiscales, se les habilitará de manera automática la posibilidad de concluir el trámite por internet sin presentar comprobante de domicilio, pero solamente para esos contribuyentes que tengan un buen historial de cumplimiento. Y quienes no sean habilitados tendrán que concluir su trámite en las oficinas autorizadas del SAT. Y ahí viene otra ficha técnica, la ficha 77, diagonal Código Fiscal de la Federación, que nos habla precisamente del aviso de cambio de domicilio fiscal a través del portal del SAT, o a través de la oficina del mismo SAT. ¿De acuerdo? Bueno, otra regla que también ya es emblemática, la regla 2512, que ya tiene muchos años en la jerga fiscal, donde permite de manera puntual presentar el aviso de suspensión de actividades para personas morales, que quede claro, ¿eh? Bueno, reglas muy generales. Primer punto dice que para que proceda se deben de cumplir los siguientes requisitos. Procede el aviso de suspensión de actividades. Primer punto, que el estado de domicilio fiscal, hablando de este punto, del contribuyente, dice, sea distinto a no localizado, ¿de acuerdo? Es decir, que tiene que tener domicilio vigente y localizado. Segundo, se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, acreditándolo con la opinión de cumplimiento en sentido positivo, a que se refiere la regla 2139. Que la denominación o razón social y la clave del RFC, dice, no se encuentra en la publicación del SAT, hablando de las listas negras que ya platicábamos. Que la persona moral no se encuentre en el listado de contribuyentes que realicen operaciones inexistentes o simuladas que da a conocer el portal del SAT. Otra vez, artículo 69, jugando, y 69, letra B del mismo código. Otro requisito, que el certificado de sello digital de la persona moral haya sido revocado o restringido de manera temporal en los términos del artículo que también hoy por hoy está de moda, 17H o 17H bis del Código Fiscal de la Federación. Posteriormente me habla de la ficha de trámite que debo de atender, 169 diagonal Código Fiscal de la Federación, y me hace una precisión muy importante, que la suspensión de actividades solamente puede hacer por un tiempo de 2 años y se puede prorrogar por única ocasión 1 año adicional, y otra vez la misma ficha de trámite, 169 diagonal Código Fiscal de la Federación. ¿De acuerdo? Bueno, y me dice en el último párrafo de la lámina que está en su pantalla, me dice, a partir de que surte efectos el aviso de suspensión de actividades, se considera que el contribuyente realiza la solicitud a que se refiere la fracción primera del artículo 17H del Código Fiscal de la Federación. ¿Y eso a qué se refiere? Que se van a dejar sin efectos los certificados de sello digital. ¿Queda claro? Sale. Y es importante todo esto precisamente por lo que ya platicaba. ¿Cómo entender que es algo que se hacía en un futuro inmediato?
Algo que se hacía cuando las facturas eran en papel, que era curioso, la persona moral estaba en suspensión de actividades y seguían facturando. Entonces, para evitar ese tipo de malos pensamientos, hoy en la regla miscelánea en cuestión, 2512 me dice de que el contribuyente que esté en suspensión de actividades se le va a dejar sin efectos, ¿de acuerdo?, el certificado de sello digital por el tiempo, desde luego, que esté en suspensión de actividades, cumpliendo con todos y cada de esos requisitos. Y